Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema María la Virgen Dolorosa. El dolor, desde que entró el pecado en el mundo, se ha hecho presente en la vida de cada uno de nosotros. Es compañero inseparable de nuestro peregrinar por esta vida terrena. Antes o después aparece por el camino de nuestra existencia y se pone a nuestro lado, nos acompaña, está con nosotros a lo largo de nuestra vida. Tarde o temprano toca a nuestras puertas y no nos pide permiso para pasar. Entra y sale como si fuese uno más de casa. El sufrimiento parece que se aficiona a algunas personas de un modo especial. La vida de la Santísima Virgen María estuvo profundamente marcada por el dolor. Dios quiso probar a su madre, nuestra madre, en el crisol del sacrificio, y la probó como a pocos. María padeció mucho, pero fue capaz de hacerlo con entereza y con amor. Ella es para nosotros un precioso ejemplo también ante el dolor. Sí, ella es la Virgen dolorosa. Asomémonos de nuevo a la vida de María. Descubramos y repasemos algunos de sus padecimientos y sobre todo apreciemos detrás de cada sufrimiento el amor que le permitió vivirlos como lo hizo. Veamos, por ejemplo, enfoquémonos en el dolor ante las palabras de Simeón. El anciano profeta no le predijo grandes alegrías y consuelos a nivel humano, al contrario, este niño será puesto como signo de contradicción, le aseguró, y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. María a esas alturas sabía de sobra que todo lo que se le dijese con relación a su hijo iba muy en serio. Ya bastantes signos había tenido que admirar y no pocos acontecimientos asombrosos se habían verificado como para tomarse a la ligera las palabras inspiradas del sabio Simeón. Seguramente María tuvo esa sensación que nos asalta cuando se nos pronostica algo que nos va a costar horrores, que nos va a costar un gran sufrimiento, como cuando nos anuncian un sufrimiento, un dolor, una enfermedad terrible o la muerte cercana. Algo similar debió sentir María ante semejantes presagios, pero en su corazón no acampó la desconfianza, el desasosiego, la desesperación. En lo profundo de su alma seguía reinando la paz y la confianza en Dios, y en su interior volvería a resonar con fuerza y seguridad el fiat, hágase, aquel lleno de amor de la anunciación. Para nosotros Cristo mismo predijo no pocos males, dolores y sufrimientos. Cristo nos pidió como condición de su seguimiento el negarse a uno mismo y el tomar la propia cruz cada día. Nos prometió persecuciones por causa suya. Nos aseguró que seríamos objeto de todo género de mal por ser sus discípulos, que nos llevarían ante los tribunales, que nos insultarían y despreciarían, que nos darían muerte. Qué importante es ante estas exigencias recordar el ejemplo de nuestra madre. El verdadero cristiano, el buen hijo de María, no se amedrenta ni se echa atrás ante la cruz. Demuestra su amor acogiendo la voluntad de Dios con decisión y entereza, con amor. El dolor ante la matanza de inocentes por errores es otro aspecto que hemos de considerar. María debió sufrir mucho al enterarse de la barbarie perpetrada por el rey Herodes, la matanza de los inocentes. ¿Qué corazón con un mínimo de sensibilidad no sufriría ante esa monstruosidad? Ella también era madre, una gran mamá. ¿Con qué corazón, con qué sensibilidad? ¿Cómo no le iba a doler a María el asesinato de esos niños indefensos? Además, seguramente María conocía a muchos de esos pequeños
conocía a sus madres. Sí, es muy diverso cuando te dicen que murieron por personas en un atentado en Medio Oriente, a cuando te comunican que han matado a uno o varios amigos y conocidos tuyos. Entonces, la situación es diferente. No decimos que no impacte el asesinato de indefensos aún desconocidos, pero aumenta el dolor cuando aquellas personas asesinadas indefensos son conocidos tuyos, vecinos, incluso amigos. A lo mejor hasta María se sintió un poco culpable por lo ocurrido y por eso agudizaría su dolor. Quizá comprendió que aún no había llegado el momento de ofrecer a su Jesús en rescate por aquellos pequeños. Dios no lo dispuso así. Quizá también en la mente de María surgió la eterna pregunta: ¿por qué el mal, el sufrimiento, la muerte de los inocentes? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Sabemos que en este caso la respuesta podría ser otra pregunta: ¿por qué la prepotencia, maldad y crueldad demoníaca de Herodes? Ciertamente rezaría por ellos y sobre todo por sus inconsolables madres. Se unió a su sufrimiento, que no le era ajeno. Eran quizá los primeros mártires de Cristo, e hizo así fecundo su propio padecer. También nuestro corazón cristiano ha de mostrarse sensible al sufrimiento ajeno, compadecerse, socorrer, o al menos consolar, como alguien dijo, y con razón: si puedes curar, curen; si no pueden curar, calmen; si no pueden calmar, consuelen. Siempre estaremos en grado de ofrecer un poco de consuelo y también de rezar por los que sufren. Otro aspecto a reflexionar: el dolor de haber perdido al niño Jesús. ¿Cómo sufre una madre cuando se le ha perdido su niño? Sufre angustiada por la incertidumbre. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? ¿Le habrá pasado algo? ¿Estará en peligro? ¿Estará sufriendo? ¿Le habrá atropellado un coche? ¿Lo habrán secuestrado? ¿Estará llorando desconsolado porque no nos encuentra? Todo eso pasaría por la mente de María, y más cosas aún. ¿Y si lo ha atrapado algún pariente de Herodes que lo buscaba para matarlo? Así son las madres y su amor por sus hijos. Pues imaginemos a María, la más sensible de las madres, la más responsable, la más cuidadosa, y resulta que no encuentra a su hijo. Es motivo más que suficiente para angustiarse terriblemente. Aparte de que no era un hijo cualquiera, a María se le ha extraviado el Mesías, se le ha perdido Dios. Qué apuro el de María, qué 3 días de angustiosa incertidumbre, de verdadera congoja. ¿Habrá dormido María en esos días? Seguramente que no. Desde luego que no durmió. ¿Cómo va a dormir una madre que tiene perdido a su hijo? Pero sí rezó mucho, sí confió en Dios, sí ofreció su sufrimiento con amor, porque era Dios el que permitía esa situación. No termina todo aquí. A todo esto siguió otro dolor, y quizá aún mayor que el anterior: la incomprensible e inesperada respuesta de Jesús: ¿por qué me buscan? ¿Qué efecto habrán causado esas palabras en el corazón de su madre María? Tratemos de meternos en el corazón de una madre o de un padre en esas circunstancias. Llevan 3 días y 3 noches buscando angustiados a su hijo, temiendo lo peor, y repentinamente lo encuentran tan contento, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y además les responde de una manera profunda. Es verdad, por una parte sentirían un gran alivio: ahí está bien, por fin lo hemos encontrado. Pero acto seguido, cuenta el Evangelio, María tuvo la reacción normal de una madre: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Se merecía probablemente una llamada de atención, aunque fuera leve. Y por otra parte, asegura el evangelista que ellos no comprendieron la respuesta que les dio,
El dolor de esa incomprensión calaría hondo en el alma de sus padres. Y María, en vez de enfadarse con su hijo, con perdón y respeto, no dijo nada. Lo sufrió todo en su corazón y lo llevó todo a la oración. ¿Quién sabe si en la intimidad de su alma ya comenzaría a comprender que Cristo no iba a poder estar siempre con ella, que su misión requeriría un día la inevitable separación? A veces en nuestra vida puede sucedernos algo parecido. De repente Cristo se nos esconde, desaparece, y entonces puede invadirnos la angustia y el desasosiego. Sí, a veces Dios nos prueba, se nos pierde de vista. ¿Qué hacer entonces? Lo mismo que María, buscarlo sin descanso, sufrir con paciencia y confianza, orar, actuar nuestra fe y amor, esperar la hora de Dios. Él no falla, volverá a aparecer, volverá a llamarnos, a hablarnos. Otras veces el problema es que nosotros olvidamos con quién deberíamos ir, dejamos de lado a Cristo, nos escondemos de Él, nos sorprendemos buscándonos solo a nosotros mismos y nuestros propios proyectos egoístas en muchas ocasiones. Y claro, nos perdemos. Incluso nos atrevemos a echárselo en cara a Cristo, teniendo nosotros la grave responsabilidad. Aquí la solución es otra. Hay que salir de sí mismo, volver a buscar a Cristo, volver a mirarlo y ponerse a amarlo de nuevo. Otro aspecto importante a reflexionar, el dolor de la separación y la primera soledad. Llegó el día, después de pasar 30 años juntos, 30 años de experiencias inolvidables, vividos en ese ambiente tan increíblemente divino y a la vez tan increíblemente humano de Nazaret. 30 años de silencio, trabajo, oración, alegría, entrega mutua, amor. 30 años de familia unida y maravillosa. ¡Qué momento aquel! Lástima de video para volver a verlo completo. Fue temprano, muy de mañana, en el pueblo, dormido aún. Nadie se enteró de lo que estaba ocurriendo. Pocas palabras, abundantes e intensos sentimientos. La despedida. Adiós, hijo, adiós, madre. Todos hemos intuido lo que pasa en el corazón de una madre en una despedida así. Lo hemos visto quizá en los ojos de nuestra madre en alguna ocasión. María volvió a casa con el corazón oprimiéndosele un poco a cada paso. Y al entrar fue la primera vez que sintió que la casa estaba sola. Experimentó esa terrible sensación de saber que ya no se oirían en la casa otros pasos que los suyos, que ningún objeto cambiaría de sitio a menos que ella misma lo moviese. La soledad es una de las penas más profundas de los seres humanos, pues hemos nacido para vivir en compañía de los demás. Qué dura fue la soledad de María después de estar con quien estuvo y por tanto tiempo. Sí, la soledad de la Virgen comenzó mucho antes del Viernes Santo y duró mucho más. María también supo vivir ese sufrimiento de la separación y de la soledad con amor, con fe, con serenidad interior, adhiriéndose obediente a la voluntad de Dios, ofreciéndolo por ese hijo suyo que comenzaba su vida pública y que tanto iba a necesitar del sostén de sus oraciones y sacrificios. Necesitamos, como María, ser fuertes en la soledad y en las despedidas, fuertes por el amor que hace llevadero todo sacrificio y renuncia, fuertes por la fe y la confianza en Dios, fuertes por la oración y el ofrecimiento. Esto nos conduce a otro aspecto a reflexionar, el dolor del Viacrucis y la pasión junto a su Hijo. La tradición del Viacrucis recoge una escena sobrecogedora. Jesús, camino del Calvario, con la cruz a cuestas, se encuentra con su madre. Qué momento tan extraordinario, duro para una madre. ¿Lo habremos meditado y contemplado lo suficiente? Qué fortaleza interior la de María. Qué temple el de su delicada alma de mujer fuerte. Qué locura de amor la suya. Sabía de lo duro que sería seguir de cerca
a su Hijo Jesús camino del Calvario, eso hubiera quebrado el ánimo de muchas madres, pero decide hacerlo y lo hace. Su amor era más fuerte que el miedo al dolor atroz que le producía presenciar la suerte ignominiosa de Jesús. Ella tenía conciencia de que había llegado el momento en el que la espada de dolor se hendiría despiadada en su corazón. Era contemplar la pasión y muerte de su propio Hijo. No se esconde para no verlo. Allí estaba, muy cerca en pie. Contemplemos por un instante ese encuentro entre hijo y madre, ese cruzarse silencioso de miradas, ese vaivén intensísimo de dolor y amor mutuo. Qué insondables sentimientos inundarían esos dos corazones igualmente insondables. Ambos salieron confirmados en el querer de Dios, con una confianza en Él tan infinita y profunda como su mismo dolor. Nuestra vida a veces también es un duro viacrucis. No suframos sin sentido, con mera resignación. Busquemos por la cuesta de nuestro Calvario esa mirada amorosa y confortante de María, nuestra Madre. Ahí estará ella siempre que queramos encontrarla. Ahí estará acompañándonos y dispuesta a consolarnos y a compartir nuestros padecimientos. Miremosla, la suave Madre nos consuela, transforma nuestra tristeza en alegría y nos fortalece para llevar cruces aún más pesadas y amargas. María en la pasión y junto a la cruz de su Hijo se sintió crucificar con él. Así de esta manera los sentimientos de la madre ante el Hijo, los latigazos que se abatían chasqueando sobre el cuerpo del Hijo flagelado, flagelaban en el mismo instante el alma de la madre. Los clavos que penetraban cruelmente en los pies y en las manos del Hijo atravesaban al mismo tiempo el corazón de la madre. Las espinas de la corona que se enterraban en las sienes del Hijo se clavaban también agudamente en las entrañas de la madre. Los salivazos, los sarcasmos, el vinagre y la hiel atormentaban simultáneamente al Hijo y a la madre. Esto nos conduce a otro elemento de reflexión: el dolor de la muerte de su Hijo. Terrible episodio. Una madre que ve morir a su hijo, que lo ve morir de esa manera, ignominiosa, injusta, que lo ve en esas circunstancias. Nunca podremos ni remotamente sospechar lo que significó de dolor para su corazón de madre el contemplar en silencio la pasión y muerte de su hijo. Ella, su madre, ella que sabía perfectamente quién era él, ella que humanamente habría querido anunciar a voz en grito la nefanda tragedia de aquel gesto deicida, en un intento de arrancar a su hijo de las manos de sus verdugos. Ella que en último término habría preferido suplantar a su Jesús. Ella tuvo que callar y sufrir y obedecer. Esa era la voluntad de Dios. Y con el corazón sangrante y desgarrado de pie ante la cruz, María repitió una vez más sin palabras, en la más pura de las obediencias: hágase tu voluntad. ¿Hasta dónde tuvo que llegar María en su amor de madre? De verdad, ¿no habrá amor más grande que el de dar la propia vida? ¿Alguien se ha atrevido a decir que sí hay un amor más grande, casi como corrigiendo al mismo Cristo? Alguien ha pretendido afirmar que sí lo hay y ha escrito esto porque al padecer o el padecer, el morir, no son la cumbre del amor, porque no son el colmo del sacrificio. El colmo del sacrificio está en ver morir a los seres amados. La más alta cumbre del amor, cuando, por ejemplo, se trata de una madre, no está en dar la propia vida a Jesucristo, sino en darle la vida del Hijo. Lo que una madre debe padecer en un caso semejante, jamás lengua humana podrá decirlo. Compréndese únicamente que para recompensar sacrificios tales no será demasiado darles una dicha eterna con sus hijos en brazos.
Son una y la misma, la cumbre del amor y la cumbre del dolor. Y en lo alto de esa cumbre, el ejemplo de nuestra madre brilla ahora más luminoso aún. Qué pequeños somos a su lado. ¿Qué son nuestras ridículas cruces frente a ese colmo de un sacrificio, del sacrificio del Señor y de la Madre? Qué raquítico es tantas veces nuestro amor ante esa cima de su amor. ¿Quién supiera amar así? Por eso, esto nos permite otro punto de reflexión: dolor ante el descendimiento de la cruz y la sepultura de Jesús. Otra escena conmovedora: Jesús muerto en los brazos de su madre, que lloraba su muerte. No cabe duda, aunque cueste creerlo, está muerto. Él, que era el Hijo del Altísimo, verdadero Dios y verdadero hombre, él que era el Salvador de Israel, él cuyo reino no tendría fin, él que era la vida, él está muerto. Dura prueba para la fe de María. Su hijo, el destinatario de todas esas promesas, yace ahora cadáver en su regazo. En el alma de María se irguió una oscura borrasca que amenazaba apagar la llama de su fe aún palpitante, pero su fe no se extinguió, siguió encendida y luminosa. ¡Qué fuerte es María! Es la única que ha sostenido en sus brazos todo el peso de un Dios vivo y todo el peso de un Dios muerto que era su Hijo. Hemos de pedirle a ella que aumente nuestra fe, que la proteja para que no sucumba ante las tempestades que nos asaltan en la vida, amenazando aniquilarla. Finalmente, tenemos el punto de reflexión: el dolor de una nueva soledad. ¿Qué días también aquellos antes de la resurrección? Su hijo entonces no estaba perdido, estaba muerto. Qué soledad tan diversa de aquella tras la despedida de Nazaret, hacía 3 años. Es la soledad tremenda que deja la muerte del último ser querido que quedaba a nuestro lado. Así la describía Lope de Vega con gran realismo: sin esposo porque estaba José, de la muerte preso; sin padre porque se esconde; sin hijo porque está muerto; sin luz porque llora el sol; sin voz porque muere el verbo; sin alma ausente la suya; sin cuerpo enterrado el cuerpo; sin tierra que todo es sangre; sin aire que todo es fuego; sin fuego que todo es agua; sin agua que todo es hielo. Pero ni la fe, ni la confianza, ni el amor de María se vinieron abajo ante esa nueva manifestación incomprensible de la voluntad de Dios. Creyendo, confiando y amando, ella supo esperar la mayor alegría de su vida, recuperar a su Jesús para siempre tras la resurrección. Aprendamos de María a llenar el vacío de la soledad que nos invade tras la muerte de nuestros seres queridos, llenarlo con lo único que puede llenarlo: el amor, la fe y la esperanza de la vida futura. Cuánto nos admira la Virgen dolorosa por haber sufrido como sufrió, por haber amado como amó. Cómo quisiéramos ser como ella. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.